Los roles gerenciales de liderazgo nos permiten analizar aquello que los líderes hacen en el trabajo. Henry Mintzberg identificó 10 roles gerenciales que los líderes desempeñan para lograr los objetivos de las organizaciones. Los roles de alguna manera representan a las clases dominantes de las actividades gerenciales que los gerentes o sus seguidores desempeñan. Mintzberg definió un rol como un conjunto de expectativas de cómo una persona se comportará al desempeñar un trabajo. Agrupó tales roles en 3 categorías. Las categorías de los roles gerenciales como interpersonales, informativos y de decisión. Bueno, aquí están los 3, dentro de cada uno de los roles se agrupan otros, ahora sí que de tal manera que se desarrollen los 10 roles que mencionaba Mintzberg. En la cuestión de roles interpersonales, estos se clasifican en 3, que son representante, líder y enlace. La cuestión, por ejemplo, de los informativos son monitor, difusor y portavoz. En decisión son 4, emprendedor, gestor de problema, quien asigna los recursos y el negociador. Bueno, procedo a los interpersonales, que incluyen el de representante, el de líder y el de enlace. Bueno, ¿qué es el rol interpersonal de representante? Los líderes desempeñan este rol cuando actúan en nombre de la organización o el departamento en actividades legales, sociales, ceremoniales o simbólicas. Los gerentes de alto nivel por lo general son considerados representantes de sus organizaciones. Sin embargo, los líderes en toda la organización muestran el siguiente comportamiento, como es el hecho de firmar documentos oficiales como son autorizaciones de gastos, cheques, vouchers, contratos y demás. Tratan de entretener al cliente en calidad de representantes oficiales y recibir y escoltar a visitantes oficiales, charlar con las personas y asistir a reuniones externas como representante organizacional, presidir reuniones y actos solemnes como son ceremonias de reconocimiento, cenas de retiro y demás. Bueno, si nos damos cuenta, los representantes, por ejemplo, pongamos una institución educativa, vemos, por ejemplo, que tenemos un director académico, pero también tenemos un director administrativo. Si nos damos cuenta, el académico es el que está más presente en los eventos que el administrativo. Por ejemplo, me tocaba estar en un momento en el cual, por ejemplo, mencionaban que que era una futura alumna. Entonces nuestro director lo que hizo fue justamente ir a saludar a la joven en lo que se esperaba al docente para aplicarle el examen y platicar con su mamá. La chica, ahora sí que llega la maestra, se retira de ahí con la alumna para aplicarle el examen y el director se queda platicando con la madre, tratando de ver todas las cuestiones, ¿no? Y les expresa el respaldo ante toda esta situación. Bueno, los roles interpersonales, este es el rol del líder. Bueno, de acuerdo con Mintzberg, este abarca el desempeño de funciones administrativas como son operar en forma eficaz la unidad organizacional de los gerentes. Por tanto, este rol domina todo el comportamiento gerencial. En otras palabras, influye en cómo se desempeñan otras funciones. En esta parte nos permite aprender que algunas de las diversas conductas del líder que puedan tener los gerentes o los seguidores, por ejemplo, es contratar y capacitar, dar instrucciones y coaching, evaluar el desempeño. En este punto, por ejemplo, vemos que para nosotros, a nosotros como docentes nos contrata o nos llevan a cuestiones como de ver si realmente podemos impartir una clase. Normalmente son los coordinadores de carrera,
de acuerdo al perfil que tienen. En su defecto, por ejemplo, muchos de los docentes no somos pedagogos, lo cual nos lleva a tener grandes deficiencias al momento a lo mejor de impartir una clase. Bueno, pues en algunas ocasiones nos capacitan o ya sea, por ejemplo, ya sea presencial, virtual, o nos hacen llegar algún manual o algún video tutorial. Dan instrucciones o coaching, por ejemplo, en algunas instituciones nos estimulan desde el punto de darnos créditos para estudiar, o 8 nos proporcionan tiempo para estudiar o nos proporcionan un pago extra por el hecho de incrementar nuestros niveles de estudio y evaluar el desempeño. En los roles de ese tipo de rol lleva, por ejemplo, a que en algunas instituciones nos evalúen para preguntarles cómo es el trato de de los, de los docentes para con ellos, ¿no? Para ir viendo el crecimiento. El rol de enlace es cuando interactúan con personas externas a la unidad organizacional. El comportamiento del enlace incluye la creación de redes para desarrollar relaciones y obtener información y favores. La política organizacional es una parte importante del rol de enlace y en esta nos permite ganar y utilizar el poder, conducir la política y crear redes. Por ejemplo, nos permite participar en comités con miembros externos a la unidad organizacional, asistir a reuniones profesionales o de asociados comerciales, convocar y visitar a las personas para mantenerse en contacto. Esta parte normalmente la ejecuta la parte de relaciones públicas. Por ejemplo, ¿quién nos sirve en algunos de estos eventos en las instituciones educativas? Es el área de promoción, que nos permite pues ganar y utilizar el poder, conducir la política, ejercer descuentos. Por ejemplo, ¿quién es nuestro enlace, no? Es normalmente nuestro jefe de grupo al que se le comunica todo y él informa a los demás compañeros sobre las decisiones que toma, de tal manera que no se aglomeren las reuniones. Bueno, en el segundo rol, la segunda clasificación de roles, los roles informativos, los líderes desempeñan lo que es posiblemente el rol de monitor, rol de difusor o rol de portavoz. En esta se recaba la información, la mayor parte de esta se analiza para descubrir problemas y oportunidades y para entender sucesos externos a la unidad organizacional. Parte de la información se transmite a otras personas dentro de la unidad organizacional mediante el rol de difusor o a personas externas a la unidad mediante un rol de portavoz. En este punto, por ejemplo, si lo tenemos, el rol de monitor, bueno, mantiene información, después informa. Por ejemplo, ¿quién es nuestro difusor en este momento? Administrativamente, los centros médicos están informándole al país sobre los enfermos que están, y nuestro portavoz a nivel nacional es Gatel, que nos notifica cuántos enfermos van aparentemente en el país. Bueno, se recaba por comportamiento, por ejemplo, leer memorandos, reportes, publicaciones profesionales, comerciales, periódicos y demás, hablar con las demás personas, asistir a reuniones dentro y fuera de la organización, etcétera, observar visitando la tienda de un competidor para comparar productos, precios y procesos de negocios. El rol de difusor, bueno, ya lo comentaba, nos envían información a los demás dentro de la unidad organizacional. Los gerentes tienen acceso a la información que no está disponible para los empleados de alguna manera.
Parte de la información que proviene de los niveles gerenciales superiores debe transmitirse a los empleados, ya sea en una forma original o parafraseada. El uso de información traducida en habilidades que recorran la organización hoy con frecuencia se conoce como administración de conocimiento. La información se transmite en una o ambas de las siguientes formas. Por ejemplo, puede ser oral, por medio de un correo electrónico, en discusiones cara a cara, en reuniones de grupo, en forma escrita mediante un correo electrónico y también puede ser de forma postal. Bueno, en algunas ocasiones nos llegan boletines a la casa sobre cuestiones que están sucediendo. Por ejemplo, tiene un rol de difusor los boletines de repente que nos saca CONACYT, que tiene como un informe de las principales investigaciones que se están realizando. Bueno, el rol de portavoz, perdón, ahí me equivoqué, dice portavoz, pero no, es portavoz. Cuando se proporciona información a personas ajenas a la unidad organizacional, los portavoces deben informar a sus jefes, que son los consejos de administración, propietarios o gerentes, y a personas externas a la unidad organizacional. Otros departamentos, clientes y proveedores, los líderes cabildean y fungen como representantes de relaciones públicas para su unidad organizacional. Por ejemplo, reunirse con el jefe para analizar el desempeño y con el responsable de la aprobación de los presupuestos para tratar el respectivo a la unidad, responder a las cartas, reportar información al gobierno, por ejemplo, a las oficinas de recaudación fiscal o de salud. Bueno, si nos damos cuenta, ahorita tenemos claros ejemplos de esta situación. Mientras que los roles de decisión se dividen en 4, que son el emprendedor, gestor de problemas, los que asignan los recursos y el negociador. Los roles de decisión emprendedor, estos roles de decisión son los que toman, gestionan los problemas y que asignan los recursos y que negocian. Bueno, el rol del emprendedor, estos son los que innovan y ponen en marcha las mejoras. Los líderes con frecuencia conciben ideas para mejorar por medio del rol del monitor. Aquí se muestran algunos ejemplos, por ejemplo, desarrollar productos o servicios nuevos o mejorados, promover nuevas formas de procesar productos o servicios o adquirir equipo nuevo. Por ahí vemos algunos servicios médicos, aunque son públicos, tienen un servicio de programación de citas que en algunas ocasiones es en forma en línea, en otras más es mediante una llamada telefónica, en otras más es tener que levantarse temprano y hacer grandes filas. Bueno, aquí, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en la dinámica de, por ejemplo, de pedir una cita y te atienden de una manera que han medido hasta los tiempos en que atienden cada una de las consultas y rápidamente se soluciona esto de tener que hacer filas y pues que bueno, indiscutiblemente creo que todos lo agradecemos. Luego tenemos el rol de gestor de problemas, que son los líderes que cuando emprenden acciones correctivas durante situaciones de crisis o de conflicto, aprenderemos más acerca de cómo manejar los conflictos adelante. A diferencia de la acción planeada del rol del emprendedor para aprovechar la oportunidad, el problema es una reacción a un suceso inesperado que genera una dificultad. Ya no tienes tiempo, tienes que tomar la decisión de forma inmediata. Este tipo de líderes dan prioridad a este rol sobre todos los demás. He aquí, por ejemplo, cuando existe una huelga sindical, la descompostura de maquinaria o equipo importantes, la demora en la entrega de un material necesario, un programa muy ajustado por que cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasa en este momento? La gran mayoría de las empresas, la gran mayoría de los gobiernos han tenido que tomar decisiones de golpe. Por ejemplo, en el municipio de Jojocotlán, que se realizaba lo que son las noches de brujas, o no recuerdo, martes de bruja, perdón. Este,
este tipo de eventos que de alguna manera alguien me platicaba que realmente no reditúan al municipio, pero que de alguna manera permite recibir personas y que algunos establecimientos realicen ventas y cuestiones así, pues se tuvo que anular. De hecho, ya habían comenzado, pues, se tuvo que anular. Por ejemplo, dicen ahorita que la huelga, perdón, la Guelaguetza ya no se va a llevar a cabo, algunos eventos ya no se van a llevar a cabo. Por ejemplo, estamos a días, decían que esta semana, de hecho, saldrá seguramente a tomar una decisión sobre lo que va a proceder en cuanto a la contingencia. Algunos dicen que efectivamente se culmina el día, regresamos el día 1 de junio, sin embargo, muchos pensamos que realmente esto no sucederá pronto. Más bien pensamos que a lo mejor entre el día de mañana o el viernes aparecerán nuestras autoridades diciéndonos que se extiende esto al 15 de junio o sí, lo más seguro es que sea el 15 de junio, ¿no? Pero bueno, ya veremos. ¿Por qué? Porque los números están creciendo y entonces aquí tienes que solucionar problemas. Por ejemplo, algunos decían que se iba a desencadenar la cuestión de los soldados con el plan de N3 y que se iba a someter a que las personas fueran levantadas y detenidas si incumplían con la cuestión del cubreboca. Sin embargo, se ha tomado la decisión que no. ¿Por qué? Porque son problemas. Por ejemplo, algunos países pues sí pudieron someterse a adentrarse, una por la parte de sus leyes, como también la economía que tienen es muy diferente a la nuestra. Entonces, son de las cuestiones que tenemos que considerar. Por ejemplo, ya con esta contingencia han habido procesos o intenciones de huelgas médicas en algunos hospitales de la Ciudad de México, puesto que ellos mismos expresan no contar con los elementos necesarios para poder atender y ni tan siquiera poderse cubrir ellos mismos. Los roles de decisión de asignación de recursos, estos pues son los que programan, solicitan, autorización y realizan actividades de elaboración de presupuestos, deciden quién recibe los recursos limitados de la empresa. Es una importante tarea de los gerentes. Aquí se presentan algunos ejemplos como son decidir qué se hace ahora, lo que se llevará a cabo más tarde y lo que no se hace. Aquí está la parte de lo que le llamamos nosotros como la administración de tiempo y prioridades. Determinar quién recibe el tiempo extra o un aumento por méritos, elaboración de presupuestos y programas y programar cuándo los empleados utilizarán el material o el equipo. Por ejemplo, se dice a manera de comentario que las pruebas de COVID no se están aplicando a todos los pacientes, sino que es una prueba que se le aplica a cada 20 personas, es decir, la primera persona que llega se le aplica, las siguientes 19 no se le aplica y a la 20 sí se le aplica. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, me imagino que alguien asignó los recursos y está tratando de verlo de esta forma. Eh, Ahora sí que bueno, combinada con el anterior rol de resolución de problemas, pues básicamente no está tan fácil. Por ejemplo, decían que el próximo año tendremos las elecciones para ver esta cuestión de el segundo periodo de Andrés Manuel, que bueno, legalmente realmente no es necesario que se haga a mi consideración sin estudiar políticas. A mí me lleva, por ejemplo, que las dependencias que indican la parte de asignación de recursos indiquen pues que no es necesario porque de hecho legalmente le corresponde otros 3 años y evitar el gasto de esos recursos puesto que de alguna manera no tienen mucha significancia, pues considerando tanto que nuestro país no es de ese tipo de cualidades como tampoco estamos en las condiciones para hacer esos gastos. El rol del negociador, bueno, en esta representa la unidad organizacional durante las transacciones cotidianas y no rutinarias que no incluyen establecer límites como solo un precio y los términos de una venta o compra de un producto o servicio o el pago a un empleado. Cuando no existen precios o condiciones de pago fijos, los líderes pueden intentar negociar un buen trato para obtener los recursos que requieren. Por ejemplo, paquete de pago
y beneficios para un nuevo empleado o gerente, contrato laboral con el sindicato, contrato con un cliente o proveedor para la venta y la compra, obviamente. Aunque los gerentes son responsables de todos estos, pues si nos damos cuenta, el negociador, esta es una de las cualidades que vamos a ver al final de este curso, eh, a mayor profundidad, nos permite de alguna manera determinar hasta dónde están los límites. Por ejemplo, los gobiernos se sientan y hacen las famosas licitaciones para determinar cuántos equipos de respiración vamos a utilizar para, para atender la contingencia. Algunos países entraron en la dinámica de pedir un préstamo al Banco Mundial para poder fundamentar esta situación y poder otorgarle a sus ciudadanos un recurso económico. En nuestro caso, lo que está tratando es de apoyar a la cuestión de las empresas con un apoyo económico que deberán pagar a un largo periodo, ¿no? Con un porcentaje creo que del 10%. Bueno, aunque estos 10 roles que hemos visto realmente los gerentes son responsables de estos roles, los más importantes y cuáles desempeña el gerente y cuáles otros líderes no, en realidad varían con base en el trabajo que desempeñen. El énfasis relativo que se otorga a estos roles varía en función de la tecnología organizacional, los problemas cotidianos que enfrentan los líderes y el entorno de tarea de sus organizaciones. Bueno, pues si nos damos cuenta, estos son posiblemente los roles que podamos ver en un líder y que, insisto, varían, ¿no? Bueno.